La función Unicode sirve para devolver el valor código Unicode de un carácter. Si se emplea un texto, solo se utiliza el primer carácter del texto para determinar el código Unicode correspondiente. El valor Unicode corresponde a un estándar para la codificación de los caracteres. Esta codificación permite que los caracteres puedan ser manipulados por los distintos sistemas de forma universal. Este estándar permite relacionar cada carácter con un código. Unicode es un método de codificación que se puede aplicar para diferentes codificaciones. La sintaxis de la función Unicode es igual, seguido del nombre de la función Unicode, entre paréntesis, el argumento, texto. Esta función trabaja con un solo argumento que es obligatorio, que es el texto. Es el carácter o la cadena de texto que deseamos convertir al número correspondiente. Solo necesitamos proporcionar cuál es el valor del texto que se convertirá a Unicode. Si el texto contiene sustitutos parciales o tipos de datos que no son válidos, Unicode devuelve el mensaje de error de value o error de Michinum. Si a la función Unicode ingresamos como argumento la letra A, nos va a devolver como resultado 65, porque es el código Unicode que corresponde a ese carácter. A continuación veremos cómo funciona la función Unicode con ejemplos simples. Usaremos el valor del texto de Excel para convertir a Unicode. Hemos ingresado el texto Excel en la celda A2 y luego en la celda B2 aplicaremos la función Unicode con la referencia de celda A2, por lo que cuando apliquemos este texto obtendremos el código numérico para el texto proporcionado. Entonces, en la celda B2 insertaremos la función haciendo clic al icono FX que se encuentra en la barra de fórmula, o escogiendo cualquier otro método para insertar función. En el cuadro de diálogo de insertar función, seleccionamos la categoría texto. Después de la lista que aparece abajo, seleccionamos la función Unicode. Una vez que encontramos, doble clic sobre la función para abrir el cuadro de diálogo de argumentos de función. Recordemos que la función Unicode solamente trabaja con un argumento que es el texto. Dentro del argumento ingresaremos la celda que contiene el texto que deseamos obtener el código o número Unicode. En este caso, el texto se encuentra en la celda A2. Hacemos clic sobre ella o podemos escribirlo directamente el nombre de la celda. Podemos ver que en vista previa aparece el número 69, que es el código Unicode correspondiente al carácter, en este caso de la letra E. Luego clic al botón Aceptar. Debemos tener en cuenta que lo que está tomando como referencia para obtener el código Unicode es la primera letra, es decir, el primer carácter. Si aplicamos la misma función en la celda B3, insertando la función Unicode, obtendremos el mismo resultado. Seleccionamos ahora la celda A3 y luego clic al botón Aceptar. Como podemos observar, en ambos casos tenemos el número 69 porque está tomando solo el primer carácter. Y obtenemos el mismo resultado. Un punto interesante que debemos recordar aquí es que la función Unicode convierte entonces solo el primer carácter en código único. La función Unicode funciona de manera diferente para caracteres en mayúscula y minúscula. Por ejemplo, usaremos la letra A que se encuentra en la celda A5 y también la letra A en minúscula que se encuentra en la celda A6. Y veremos qué obtenemos si aplicamos la función Unicode. Nos posicionamos en la celda B5 e insertaremos la función Unicode. Igual que en los casos anteriores, ingresamos el texto, que es el argumento, que en este caso va a ser la celda A5.
Hacemos clic sobre la celda y luego clic al botón Aceptar. Como podemos observar, obtenemos el resultado de 65. Si aplicamos la misma función en la celda B6, pero ahora trabajamos con el texto que se encuentra en la celda A6, obtendremos otro resultado, que es el número 97. De esta manera podemos usar la función Unicode en Excel para convertir las letras a código. En este caso podemos ver que la letra A en minúscula tiene asociado otro número de código de Unicode, en cambio la A mayúscula tiene otro número. Otra función que pertenece a la categoría texto es la función Unicar. Esta función devuelve el carácter Unicode al que hace referencia el valor numérico dado. La sintaxis de la función es igual, seguido del nombre de la función Unicar, y entre paréntesis el argumento número. La función Unicar trabaja con un solo argumento, como podemos apreciar, que es el número, el cual es obligatorio. El argumento número es el número Unicode que representa el carácter. Algunas consideraciones a tener en cuenta son que el carácter Unicode devuelto puede ser una cadena de caracteres, si los números Unicode son suplentes y tipos de datos parciales no válidos. Unicar devuelve el valor de error, Michi n sobre a. Si los números son valores numéricos que están fuera del rango permitido, la función Unicar devuelve también el mensaje de Michi valor. Si a la función Unicore le ingresamos el número 66, Excel nos va a devolver como resultado la letra o carácter B. A continuación veremos con unos ejemplos sencillos. En la celda B2 deseamos obtener el carácter Unicode que corresponde a los números que se encuentran en la columna A. En la celda B2 insertaremos la función, en este caso Unicar. Recordemos que esta función también pertenece a la categoría texto. Doble clic sobre la función para abrir el cuadro de diálogo de argumentos de función. El argumento número es el número del cual nosotros deseamos obtener cuál es el carácter Unicode. En este caso nosotros deseamos saber del número que está en la celda 2. Podemos escribir la celda 2 o hacer clic a ella para hacer referencia. En este caso hemos hecho clic a la celda para hacer referencia y podemos observar que en vista previa nos sale el resultado de la letra B. Es decir, que el número 66 corresponde al carácter B. Y luego clic al botón Aceptar. Podemos utilizar la misma función para obtener el carácter Unicode en la celda B3. Igual nos dirigimos a FX y luego seleccionamos la función Unicar. Doble clic sobre ella y en argumentos de función en número hacemos clic a la celda A3. Como podemos observar, en vista previa nos va a aparecer vacío, es decir, que el 32 corresponde al espacio. Es por eso que no aparece ningún carácter en sí. Podemos también nosotros con el controlador de relleno arrastrar hacia abajo para copiar la fórmula a las otras celdas. Y de esta forma obtendremos el resultado. Por ejemplo, para el número de Unicode 0 nos va a salir como mensaje error porque no tiene ningún número o carácter asociado a ese código. Para el número 169, el carácter que le corresponde a este número de Unicode es el símbolo de copyright. Y así, cada uno de los números de Unicode tiene asignado un carácter en Unicode. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más funciones en Excel.